política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Este domingo concluyó la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Al cierre de esta primera etapa, las tres naciones se comprometieron a un proceso amplio y acelerado para la nueva estructuración del acuerdo comercial. La renegociación inició el pasado 16 de agosto con puntos de vista encontrados entre los tres países. Estados Unidos inició el proceso con un tono de confrontación, condicionando las negociaciones al cumplimiento de los caprichos electorales de su presidente Donald Trump. Escuchemos la voz de Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos. Para muchos estadounidenses, este acuerdo comercial ha fallado. No podemos ignorar el enorme déficit comercial. Quiero ser muy claro, no queremos que haya cambios que el gobierno no desea y son cambios que deben hacerse, dijo el funcionario, en un par de capítulos que debemos analizar. En tanto, el secretario de Economía en México, Ildefonso Guajardo, afirmó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido exitoso para todos los países y destacó que en esta renegociación nuestro país mira hacia el futuro. El proceso que estamos iniciando hoy no es un paso o marcha atrás. Vamos a mirar todo esto rumbo al futuro. El tema principal es no destrozar lo que hasta ahora hemos alcanzado. Lo que queremos y buscamos es cómo este acuerdo puede mejorar. Por su parte, Chrystia Freeland, ministra canadiense de Relaciones Exteriores, reconoció que el tratado comercial ha tenido déficits en algunos aspectos. Sin embargo, destacó que este acuerdo ha sido parejo y beneficioso para todos. El análisis del Canadá es cómo el superávit o el déficit deben analizarse, pero de cualquier manera lo que queremos poner énfasis el día de hoy, que nuestro acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos es parejo y beneficioso. En este contexto de declaraciones, México marcó las líneas rojas de negociación por las que nuestro país se levantaría de la mesa. Entre ellas se encuentra la reintroducción de aranceles, cuotas y restricciones al comercio, así como la eliminación de los derechos que cada país tiene ya establecidos en este acuerdo comercial. Lo cierto es que en esta primera ronda de negociaciones, Estados Unidos mantuvo su propuesta de eliminar el mecanismo de solución de controversias comerciales por dumping y subsidios. En este tema, los estadounidenses piden que las controversias se diriman en tribunales de cada país, en lugar de establecer un panel de expertos que revise el tema. Sobre estas negociaciones, el rector de la Universidad Nacional de Chapingo, Sergio Barrales, advirtió que no se vislumbra ningún buen resultado de esta renegociación del TLC. Ahora con el TLC nos van a dar duro, compañeros. Sepan que el gobierno federal no tiene como prioritario el campo. En el Senado me mostraron un documento donde dice qué opina sobre esto y resulta que de las 4 prioridades del gobierno federal no está el campo mexicano. Va a entregar todos los hidrocarburos, Ojo, el petróleo se acabó, se lo van a entregar a los gringos. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue aprobado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 1993 y entró en vigor entre México, Estados Unidos y Canadá el 1 de enero de 1994.
Este acuerdo creó una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo. Actualmente alberga 482 millones de habitantes, genera el 28% del Producto Interno Bruto y realiza el 16% del comercio global. Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de Relieves. El tema de hoy, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los teléfonos en cabina 4155-1060. Oye. Pues buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su serie Relieves. Pues este lunes les saluda a Aguilar y los invitamos para que nos acompañe para analizar la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y para ello damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Corro Manrique, catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey, que nos acompañe esta noche. Bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la invitación. También nos acompaña el maestro Gustavo Uruchurtu, él es catedrático de Derecho y él fue negociador del equipo de 1992 de aquel lejano Telcan. Bienvenido. No, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. También le damos la bienvenida de igual manera a Víctor Suárez, quien es director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, ANEC, y de la Convergencia Mejor sin Telcan. Gracias por acompañarnos, Víctor. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? es México mejor sin TLCs. Sin TLCs, o sea, ningún TLC. No. Muy bien. También nos acompaña el maestro Manuel Ortega, asesor de la Organización Social de El Barzón. Manuel. Gracias, buenas noches. Bueno, eres muy joven, así que aquí ya están nuestros invitados para analizar este tema. Y pues tuvieron que pasar 23 años para la revisión del Telcan, como se vio esta primera ronda de etapa de negociación. Doctor Corro Manrique, ¿es el mejor momento para esta revisión? Y si Estados Unidos logrará desechar el capítulo 19, el cual le permite a Canadá y a México impugnar las medidas antidoping. Es pues verdaderamente un acontecimiento histórico. ¿Qué es lo que se viene? Sí, no, pues entró por lo más rudo, ¿verdad? Nada más es justamente toda la dinámica y la lógica de esta renegociación. De entrada, me parece que si nosotros hacemos un muy breve lapso de historia, hace exactamente 12 meses, el equipo que hoy está negociando no tenía absolutamente nada en el horizonte para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo yo que en esa lógica, pues no necesariamente podemos decir que era el mejor momento. Hay que recordar que la solicitud de renegociación del tratado por una serie de desventajas aparentemente para Estados Unidos fue solicitada, prácticamente exigida por el presidente Trump. Y obviamente pues el equipo que está ligado particularmente al secretario de Economía junto con el conjunto de empresarios tuvieron que pues comenzar a trabajar precisamente con el conjunto de los actores a analizar, a comprender efectivamente cuáles deberían de ser los aspectos más importantes para ir a esa renegociación, y establecieron, que incluso lo mandaron al Senado, establecieron 12 puntos específicamente en los cuales pues de entrada es la preparación o el conjunto de los elementos en los que ellos se van a sentar o que ellos han ido a sentar en esta primera ronda. Así que me parece que no era el momento específico planeado en el horizonte como una parte de la estrategia, al menos de esta administración, a propósito de la renegociación. Pero es verdad que incluso en tiempos de otras administraciones y visitas incluso de otros presidentes, como el presidente Barack Obama, me recuerdo en Guadalajara, había un grupo muy importante de empresarios y de actores sociales, en el caso particular de nuestra nación, que han pedido de manera sistemática una revisión al Tratado de Libre Comercio, que se firmó y se entró en vigor en 1994, se firmó en 1993. Entonces, me parece que hoy en este conjunto de cuestiones que además pusieron sobre la mesa la delegación mexicana, la delegación de Estados Unidos, sobre qué es lo que se va a renegociar, pues una de ellas es precisamente las reglas de origen y la cuestión de este capítulo a propósito de las controversias, en donde de principio pues Estados Unidos quiere
quitar esta instancia que tenemos hoy en este instrumento. Yo creo que el maestro Uruchurtu puede platicar más de él, de este instrumento de controversias, en donde no se necesitan tribunales locales, sino es una instancia precisamente en donde ese conjunto de controversias van a ser puestas en análisis y resueltas en una dimensión similar para el caso de los tres actores de esto que llamamos el Telecán. Me parece que eso es una de las cuestiones que están todavía más controvertidas. Canadá ha amenazado incluso de que si desaparece el capítulo 19 del tratado, pues ellos dicen adiós, ¿no? Y creo que es de principio así como para abrir boca, porque estoy seguro que nuestros compañeros van a... Creo que ni Laura nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de ir como yéndonos rápido. Pues maestro Uruchurtu, entonces era necesaria la revisión. Sí, era necesaria la revisión. El TLC es un tratado ya viejo, ya las condiciones han cambiado, y yo pienso que los tiempos eran los adecuados para negociarlo. Los que cambian son las circunstancias. ¿Por qué? El TPP, que es el acuerdo de la Alianza Transpacífica, era la modernización del TLC. Estaban abordando los temas nuevos, que eso era lo que se iba a modificar del TLC. En el momento en que el presidente Trump decide no continuar con el TPP, pues todo eso se viene abajo, y entonces ya hay que entrar a una negociación ya directamente con el TLC. Las condiciones sí son otras diferentes, porque la postura del gobierno americano ahorita con el presidente Trump, pues es realmente una posición muy agresiva. El capítulo 19, vamos a hablar un poquito, porque quizá es uno de los temas más técnicos del tratado. O sea, la gente común quizá habla del aumento del arancel o la disminución de los aranceles, pero el capítulo 19 es un mecanismo de solución de diferencia en materia de dumping y de subsidios. Esto quiere decir que es para revisar aquellas investigaciones que hacen los países que imponen cuotas compensatorias, que es una sobretasa arancelaria, cuando un país vende más barato al otro país de lo que vende en su mercado de origen. Y eso es una práctica sancionada internacionalmente. Pero la legislación americana es muy discrecional. Entonces se creó en el acuerdo de Canadá y Estados Unidos este mecanismo precisamente para contrarrestar esa discrecionalidad que tiene la autoridad americana. Es muy controvertido porque desde aquella época el negociador canadiense en un momento de la negociación se levantó de la negociación por la cuestión del capítulo 19. En la negociación del TLC, en la etapa final de la negociación, toda la negociación del tratado se paró por un problema del capítulo 19. Y otra vez lo vamos a saber. Si a mí me preguntan, yo sabía que esto iba a pasar, y yo sabía que una de las posiciones de Estados Unidos es desaparecer el capítulo 19. Así como una prueba de lo que les importa el capítulo 19, en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que es un edificio enorme, casi es de kilómetros los pasillos, el secretariado, que es el que se encarga de administrar el capítulo 19, está en el sótano, en la esquina más recóndita, en la oficina más recóndita del sótano, en una esquina que parecía que era donde guardaban las escobas, etcétera. Ahí lo tienen, como que no lo quieren ver, como que está ahí y no lo quieren ver. Pero se me hace que ahora con Trump es como súper importante, ¿no? Pues es súper importante, pero para Canadá es extremadamente importante. Canadá ha manifestado, inclusive cuando fue la negociación del TLC, que la joya de la corona del TLC para ellos es el capítulo 19. Por eso es que la posición de ellos es, si se va el capítulo 19, se van a levantar. Pues ya veremos. Pues Víctor, ¿cuál es la postura de la ANEC respecto a esta nueva etapa del Telcán? Bueno, nos parece que es muy penoso y patético que el gobierno mexicano durante 23 años se negó sistemáticamente a atender los reclamos de los sectores productivos y de la sociedad mexicana para revisar los aspectos más negativos del Tratado de Libre Comercio, diciendo que era imposible modificar una sola coma del Tratado de Libre Comercio. En 2002, el movimiento campesino se levantó, el movimiento del campo no aguanta más, exigiendo la renegociación del capítulo agropecuario del Telecán, y oídos sordos a las demandas de los sectores sociales. Como comenta el doctor Corro, también sectores de la industria del empresariado mexicano en diversas épocas en estos 23 años demandaron la renegociación, y el gobierno mexicano, oídos sordos. Llega otros Trump, sectores de la sociedad, ¿no? Igual. Y llega Trump, da el manotazo en la mesa, y el gobierno mexicano inmediatamente, totalmente a disposición de la renegociación de Trump.
la renegociación del mal negociado Tratado de Libre Comercio era necesario desde los primeros años de su implementación, pero el gobierno no atendió a la sociedad mexicana y ahora, bajo el manotazo de Trump, está en la mesa en condiciones de extrema debilidad, porque es un gobierno que no tiene el respaldo de la sociedad, es un gobierno con poca credibilidad, con poca perspectiva de futuro, es un gobierno que está finalizando su administración, no tiene interés en el futuro, no son las condiciones más propicias para una renegociación. Cualquier renegociación ahora en estas condiciones, llevada a cabo por el gobierno mexicano, en estas condiciones, por los mismos negociadores que negociaron el TLC hace más de 23 años, Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky y Francisco de Rosenzweig, vamos a tener resultados más adversos aún de los que se obtuvieron hace 23, 24, 25 años. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es inadecuado emprender esta renegociación y que es mejor que no haya renegociación y que se espera a un gobierno nuevo que tenga respaldo popular, que tenga perspectiva de futuro y que tenga la capacidad de enfrentar a Trump con respeto al interés nacional y sin temor y sin pánico a que si no hay TLC se acaba el mundo. El gobierno mexicano y Peña y de Alfonso Guajardo, Videgaray, están defendiendo el TLC como si fuera la vida misma y como que si se levanta Trump de la mesa se acaba el mundo. Entonces están dispuestos a ceder todo con tal que no se pare Trump de la mesa de negociaciones y con tal que siga el TLC como si fuera la vida misma de este país. Esas son las condiciones más adversas y más desaconsejables para una negociación. Además quiere negociar con un plazo determinado muy claramente establecido de aquí a diciembre para que no se meta la coyuntura electoral de 2018. Todas las condiciones internas y de la relación con Estados Unidos son totalmente adversas, por lo cual la posición nuestra como ANEC en general y como la coalición de organizaciones sociales México Mejor sin TLCs es que México se retire de la renegociación del TLC. Pues eso sería lo mejor. Y pues Manuel, el mismo 16 de agosto que inició la primera mesa de renegociación, se realizó una movilización en contra de este tratado. ¿Ustedes participaron? ¿Lograron que alguna autoridad los escuchara? ¿Cuál fue el resultado de esta movilización que se dio en las calles del centro histórico? Bueno, pues sí participamos, evidentemente, y apoyando un poquito la participación de Víctor. Creemos que no ha habido sensibilidad por parte de las autoridades federales y aunado a ello creo que hay una falta de seriedad en cuanto a la parte del análisis y el balance que se ha tenido como resultados, digamos, positivos o negativos en términos del TLCAN. Creo que este balance que se realizó, creo que en un mes y medio, donde supuestamente se hizo una consulta amplia, abierta, pues derivó en 12 puntos, como bien lo decía el doctor, pero creo que no se atendió de manera seria. Creo que hay 3 o 4 puntos que voy a mencionar de manera muy rápida, en los cuales hay un retraso, ¿no? Y que no se han abordado de una manera seria para hacer un balance precisamente y tener la posibilidad de negociar en esos términos. El primero creo que es la cuestión de competitividad, ¿no? que tanto se dice, digamos, o que tanto se ha anunciado desde la implementación del TLCAN. La supuesta, digamos, consecuencia o la consecuencia inmediata sería la diversificación, digamos, en lo que es las exportaciones, etcétera, y aunado, pues bueno, a esta apertura económica. Creo que hay estudios que demuestran que ni se diversificó la economía ni se llegó, digamos, o se lograron los niveles de competitividad y de productividad en el campo, en la industria, en otros sectores. Hay una concentración en las exportaciones, hay una
una tendencia, digamos, también a los monopolios, como el Barzón lo ha denunciado recurrentemente, y esto va precisamente contra la doctrina, digamos, que se está siguiendo desde la política pública federal. Estas supuestas ventajas que nos iba a traer la apertura, pues se han precisamente reflejado en estas cuestiones y contradicen, digamos, completamente los supuestos, digamos, de este paradigma que bueno, a lo mejor puede sonar muy trillado, ¿no? Pero que se enmarca, digamos, en lo que es el paradigma, como nosotros lo vemos, pues neoliberal. Pero el campo en este caso ha sido uno de los principales afectados. Y en estos elementos, ya no estamos hablando ni de cuestiones, claro, el descontento social, el descontento y la lucha política que se da a partir de eso, pues bueno, tiene una raíz, en este caso que nosotros ubicamos en la falta de oportunidades para poder desarrollar actividades de una manera competitiva, con mejores condiciones, digamos, ante la apertura comercial, que al final ha sido una consecuencia del abandono de la política social. Así, a grandes rasgos, consideramos que la autoridad, las autoridades federales, el gobierno federal, a lo largo de estos 3 sexenios, pues ha sido poco sensible ante las denuncias, digamos, y ante pues las innumerables solicitudes de movimientos sociales, campesinos, industriales, ¿no? Diversos sectores de la sociedad que piden una renegociación. Así es. Pues, doctor Corro, vemos claroscuros justamente sobre este tratado del Telecán, y pues actualmente está, por ejemplo, los hechos ocurridos en Virginia recientemente, que pues provocó la disolución de este grupo de empresarios que estaba apoyando a Donald Trump para renegociar el TLC. O sea, lo dejaron solo. Y él dijo, no los necesito. ¿Se pone en riesgo todo esto? Sí, a mí me parece, y volviendo a lo que nos comentaba Víctor a propósito de que lo mencionó, que sí, las condiciones que se manifestaron hace 25 años obviamente no son las mismas de ahora. Habrá que recordar, y yo creo que aquí el maestro Schultz nos puede hablar más de ello, que en aquel 1991 se sentaron con diferencias profundas los 3 países, pero con un solo objetivo, el objetivo de por lo menos poner en marcha este instrumento que nos permitiera el libre mercado para un conjunto de ventajas para los 3 países, y en una situación coyuntural de la geopolítica económica de ese momento, en el que México optó justamente por ver hacia el norte y no a toda América Latina. Independientemente de eso, si fue bueno o malo, si estuvo correcto o no, México lo hizo, y se metieron además en una situación de negociación muy complicada, porque en esos tiempos eran Estados Unidos y Canadá quienes hacían frente contra México. Resulta que hoy las condiciones son completamente diferentes. Hoy es México y Canadá quienes están pues prácticamente haciendo un frente común y de forma frontal al conjunto de esta actividad o de esta postura proteccionista por parte del gobierno del presidente Trump. Pero ¿qué sucede? Me parece que hay un conjunto de intereses en la agenda política del presidente Trump, que de alguna manera pues también la padecemos nosotros, y que tiene que ver con los tiempos políticos. En efecto, si consideramos la circunstancia de hoy, es que mientras que en 1991-92 iba en ascenso pues uno de los presidentes que más ha controvertidamente llegado al poder, como fue el presidente Salinas, 91-92 representó tal vez de los mejores años en términos de la estrategia de la búsqueda de un modelo diferente de crecimiento y desarrollo para la nación, y que evidentemente concluiría con una estrategia más allá del sexenio del presidente Salinas. Pero hoy nos encontramos con que la situación de legitimidad y credibilidad tanto de la administración del presidente Peña como del mismo presidente Trump, que tiene un poquito más de 200 días en el gobierno, es una de las más bajas. Y entonces resulta que en el caso de México nosotros tenemos una elección presidencial en el verano próximo, pero también hay un cambio intermedio. Entiendo que toda la Cámara de Representantes y de Senado va a ser en noviembre del año próximo. Entonces hay una agenda política muy específica y particular
que evidentemente pues tendría como la última carta que no le ha salido al presidente Trump, porque prácticamente todos se lo han echado atrás. El Obamacare, que dijo eso es lo primero que vamos a terminar, no lo ha podido hacer. Y entonces en esta agenda, justamente como lo mencionaba el compañero Víctor, hay pues más que una serie de razones técnicas que eran necesarias a renegociar, también una agenda política que no se ve precisamente muy claro, y en donde, independientemente de la postura buena o mala e inmediata en la que tuvieron que trabajar el grupo de negociadores o todo este conjunto de trabajo de parte de la delegación mexicana, lo que sí es verdad es que frente a esta agenda política, la negociación pues tiene un elemento pues más en su contra, porque si lo vamos a hacer muy rápido, pues podríamos salirnos incluso de este esquema de tranquilidad y de análisis y de comprensión del conjunto de los problemas que pudieran estar atacados por los tres países, y que pudiera ser una negociación como debe ser toda negociación, en el ganar-ganar para todos. Pero parece ser que hoy incluso el capítulo 19, la misma postura de Estados Unidos a propósito de nivelar los salarios, pues tiene más pues creo yo, una intención de poner una serie de condicionamientos para caer más o menos en determinadas situaciones, y entonces que la negociación o el rumbo de este instrumento pues vaya hacia determinados objetivos no necesariamente muy claros o muy positivos para el gobierno mexicano. Y creo que aquí la delegación mexicana, el grupo de trabajo negociador de México, debería de estar muy atento a este conjunto de cuestiones, tener la capacidad de lecturas, no nada más técnicas, sino de una capacidad de esta lectura en el horizonte político, geopolítico de nuestra nación, y por supuesto económico, que pudiera hacer que el conjunto de las amenazas y de las debilidades que hoy presentan nuestra situación respecto a los otros dos países que están negociando pudieran convertirse en oportunidades y en fortalezas. Uno de esos elementos importantes de los que mencionaba el compañero Manuel es a propósito de que hoy habría por lo menos la oportunidad de que el conjunto de las pequeñas y medianas industrias que no fueron de ninguna manera incluidas en el Tratado de Libre Comercio de 1993 pudieran integrarse a esas cadenas productivas y de comercialización que se han generado a partir de 25 años. Sin duda no podemos soslayar ese aspecto. ¿De qué empresas estamos hablando? No, las pequeñas y medianas industrias, que son muchas, y sobre todo en un esquema que hoy tenemos, creo yo, y que no creo que podamos estar en desacuerdo los que estamos aquí en la mesa, es que no hay una estrategia industrial para México que garantice en esa lógica de la estrategia industrial la oportunidad de insertar el Tratado de Libre Comercio para lograr el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Creo que eso está como un poco a la deriva, y cuando se viene la petición esta a propósito de nivelar los salarios, pues eso no es por decreto, eso finalmente, y desde un punto de vista técnico, vamos a decir más teórico, pues eso lo va a determinar el mercado a partir de las capacidades de productividad y competitividad, y que estarían además vinculadas sobre todo a una estrategia de políticas públicas precisamente que fueran más allá de un sexenio. Y yo creo que este horizonte de agenda política, por desgracia, no está presente en esta administración, y habría que, pues sí, por lo menos mencionarlo y decirle a este grupo, tengan mucho cuidado con eso, porque lo que van a negociar ustedes se van a ir en 18 meses, pero nosotros nos vamos a quedar aquí, y lo que vamos a negociar, o lo que ustedes van a negociar, va a ser muy importante para el futuro del crecimiento, el desarrollo, e incluso de las posibilidades de este país para poder atraer inversión extranjera directa a la generación de empleo. Maestro Uruchurtu, no oye nuestras autoridades, ¿no? Ya lo a ver, yo sí quiero hablar. A ver. Sí, eso de que se negoció mal el TLC, vamos primero a hablar. Eso no es cierto. Y si se hubiera negociado mal, no estaríamos en el problema que tenemos con Trump ahorita. Tenemos un superávit con Estados Unidos que hemos tenido varios años. Entonces el tratado ha funcionado. Ahora vamos a una cosa. No es la Biblia, ¿sí? Entonces no es un documento que no se cambie, pero tampoco es el mal de todos los problemas de este país. ¿Por qué? Porque el TLC nada más es un instrumento más de los instrumentos que debe tener el gobierno. Hay muchos instrumentos que se debieron haber utilizado, deben utilizar o se deben hacer, no han hecho los cambios necesarios. Y vámonos a un ejemplo, 12,000 millones de pesos que se van a ir a los partidos políticos este año, porque no nada más son los 6 que anunciaron ayer, faltan los locales de cada una de las entidades federativas que suman 12,000 pesos que se van a los partidos políticos, cuando deberían estar encaminados a hospitales, a escuelas, etcétera. Entonces tenemos otros males, es un instrumento.
Pero vámonos a una realidad, vámonos a la realidad, los invito, vamos a la carretera Monterrey-Laredo. Van trailers, vienen y regresan. Y en los trailers que van, llevan mercancía. Y los que vienen traen mercancía. No van vacíos, porque en el negocio del transporte, un trailer que regresa sin mercancía es pérdida. Entonces, ahí está la prueba, una prueba real y palpable de lo que está sucediendo. Tenemos un comercio ya cada vez más integrado con Estados Unidos. ¿Y diversificado? Sí, diversificado. Porque ya no tenemos exportaciones petroleras nada más, tenemos muchas más exportaciones y somos el 5º país en producción de automóviles. Tenemos una industria aeroespacial, aeronáutica que se está desarrollando, ¿sí? Y que está avanzando cada vez más y más, que nunca lo hubiéramos esperado en 1992. ¿Cuánto hubiéramos pensado en andar hablando de una industria aeronáutica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra situación. Ahora se habla de los pymes y estoy totalmente de acuerdo con los pymes. Y uno de los temas que estaba incluido en el TPP es precisamente las pymes, ¿sí? Por eso, cuando yo hablo de que se iba a modernizar el TLC con el TPP, es porque ya había temas en el TPP que iban más allá. Había un tema de corrupción, del combate a la corrupción, había un tema de las pymes, de poder incorporar a las pymes precisamente a estas cadenas de valor, porque estaban olvidadas, porque era otra realidad. La verdad es que en 1992 las pymes no pintaban como pintan al día de hoy. Entonces ya es un componente diferente. Y hay una serie de variables que en el 92 no se tenían, que se tienen ahora. Por eso es que cuando empecé yo mi intervención dije de que había que modernizar el TLC. Definitivamente ya era un tratado viejo. Había que ajustarlo a las realidades actuales. Y una serie de realidades donde hay muchas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, una de las cosas novedosas al día de hoy, lo que está proponiendo Canadá, que se involucre a los grupos indígenas, ¿sí? A los grupos indígenas de los 3 países, ¿sí? Y Canadá está esperando que México sea receptor también de esa iniciativa, porque también hay que involucrar a los grupos indígenas a las cuestiones del desarrollo, así como también a la cuestión del medio ambiente. Entonces, tenemos muchas cosas, pero si no hubiera funcionado el TLC, al menos para nosotros como está funcionando, no tendríamos el problema y Trump no hubiera dado el manotazo, porque entonces tendríamos el pie aquí en el cuello, en el pescuezo, y no hubiera necesidad de que estuviera buscando la renegociación. Si le está buscando, él mismo lo ha dicho, lo que quiere, otro de los elementos adicionales del trabajo es disminuir el déficit artificialmente, ¿sí? Por decreto no se va a poder, el déficit obedece a una realidad, ¿sí? Y en los 2 países se está trabajando y sobre todo también se tiene al empresariado americano, a un gran sector del empresariado mexicano que no quiere que el TLC se modifique, ¿sí? Porque ya se ha establecido todas esas relaciones, esos vínculos en el país, en donde hay que, en los 3 países, en donde hay que ver hacia adelante, ¿no? Por eso el secretario Guajardo que dice debemos ir por un tratado que sea mejor para toda la zona de libre comercio, que seamos una plataforma exportadora hacia el resto del mundo, para competir con los demás. Sí, es evidente que si nos vamos a los hechos y no a las palabras, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue mal negociado y peor ejecutado. Y nos vamos a los hechos. El incremento del comercio y la inversión son un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? El crecimiento económico, la generación de empleos, el bienestar de la población. Y lo que encontramos es que en estos 23 años del Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana no ha crecido más allá de 2.5 promedio anual, 1% per cápita. En los periodos previos al TLC, la economía mexicana crecía a 4% promedio anual. Y tenemos que ver dónde está la generación de empleos. Hoy tenemos 60% de la población económicamente activa en el sector informal. En estos 23 años, más de 16 millones de mexicanos se vieron obligados a migrar a los Estados Unidos, cuando se prometió que con el TLC el crecimiento económico iba a generar empleos aquí en México con salarios decentes y no se iba a ver la gente obligada a migrar ilegalmente a los Estados Unidos. Puras promesas incumplidas. También se habló de que los salarios y la brecha salarial entre México y Estados Unidos iba a disminuir, y la realidad es que la brecha salarial se ha incrementado. En 1994 el salario al trabajador mexicano era $0.66 por hora contra los $4.25 por hora en Estados Unidos. Había una relación de 6.8 veces más alto el salario de Estados Unidos que el de México. Hoy
los trabajadores mexicanos ganan 48 centavos de dólares por hora contra 7.25 dólares por hora. La relación se incrementó a 15.6 veces por una hora de del trabajador mexicano. Y eso que es salario mínimo, en otros estados de la Unión Americana se paga de 10 a 15 dólares. La brecha económica, si ya teníamos una asimetría entre la economía de México y Estados Unidos, y por lo cual se aconsejaba tener cuidado en la apertura de ciertos sectores como la agricultura, que no era aconsejable incorporar a la agricultura por las grandes asimetrías, se negoció mal y se metió toda la agricultura. Y hoy tenemos más asimetría entre la economía de México y Estados Unidos, más asimetría entre los salarios, y hoy tenemos una concentración del ingreso mayor que la que teníamos hace 23 años. Más del 50% de la población está en pobreza, 30% con pobreza alimentaria. Entonces, ¿a quién benefició el TLC en México? ¿A quién benefició el TLC en Estados Unidos? ¿A quién benefició el TLC en Canadá? Al 1% de la población, a las grandes empresas, a los monopolios, y perjudicó a la gran mayoría de la población. El fenómeno Trump se explica por el malestar del modelo de libre comercio en Estados Unidos. En México el malestar que vivimos se explica porque el modelo de libre comercio no ha funcionado, ni en Canadá. El Brexit en la Gran Bretaña se explica porque el modelo de libre comercio no ha funcionado. Es un modelo en crisis que no beneficia ni sirve a la gente, ni sirve al medio ambiente. Solo sirve a una minoría de grandes empresarios. Y ese es el problema que tenemos que reconocer más allá de la ideología. Esos son los hechos, maestro Uruchurtu. El TLC se negoció mal, se ha aplicado mal y el TLC tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ante todo el modelo de política interna, como dice el doctor Corro. No tenemos política industrial, no tenemos política agrícola, no tenemos política económica vinculada a las cadenas productivas, al mercado interno. Y hoy eso nos coloca en una debilidad extrema frente a una crisis general de la globalización neoliberal y a un gobierno hostil. Es el momento de decir, el TLC no ha funcionado y la política económica en México tampoco ha funcionado. Es el momento de repensar. Estamos negociando sin haber evaluado los 23 años del TLC. ¿Dónde está la evaluación? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Es un discurso triunfalista de que ha funcionado perfectamente. El superávit de 65 mil millones de dólares, ¿qué quiere decir eso? En términos de empleos, de salarios decentes, de mejor distribución del ingreso, de menos pobreza, de menos violencia en este país. ¿Dónde ha funcionado? ¿Para quién ha funcionado? Pues para las grandes transnacionales, que son las que hoy están negociando en los tres lados. Las transnacionales se sientan en la mesa con sus representantes, pero son representantes de las transnacionales de los tres países. Este no es un problema de México contra Estados Unidos o de Estados Unidos contra México. El problema es las transnacionales que han impuesto sus intereses en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y quieren preservar esos intereses en perjuicio de los intereses del pueblo de los tres países. Y Manuel, ¿tu postura? Bueno, apoyo la participación de Víctor. El salario pues se ha depreciado un 80%, digamos, eso está comprobado, se sabe, digamos, bien. Además, la concentración, digamos, del ingreso, pues evidentemente se ha hecho más grande esa brecha. El índice de Gini, digamos, está haciéndose mucho más grande, y son cuestiones que arroja, digamos, en términos reales, en términos objetivos, un funcionamiento de la economía pues desventajoso, ¿no? Porque se negoció, digamos, en términos de desventaja, porque se negoció pensando que había una igualdad en términos estructurales, en términos de plantas productivas, en términos de posibilidad de competir, y vemos con tristeza que los resultados de estos 25 años pues han sido desastrosos en términos, digamos, de
estas cuestiones sociales. Vámonos a los hechos, como decía el maestro Uruchurtu. Bueno, pues vámonos al campo mexicano, ¿no? Vámonos a caminar, vamos a ver las tremendas diferencias que existen entre regiones del país, vamos a poner en evidencia precisamente cómo se hace, digamos, evidente esta desigualdad en términos económicos, políticos y sociales, y cómo en 25 años pues no se ha podido tener los resultados que se esperaban y que se negociaron supuestamente hace 25 años. Pensar que la competencia es en sí misma, digamos, o que va a traer beneficios, ¿no?, simplemente por llevarla a cabo o simplemente por abrir las barreras, es no entender, bueno, pues que había un retraso importante en términos estructurales, en términos industriales, en términos agropecuarios, etcétera, y que la misma política social, ¿no?, y la política económica que debió regir en estos 25 años, bueno, pues debió ser de mucho mayor apoyo en términos de inversión, en términos de inyección, ¿no? Tú mismo lo estás diciendo. Claro. Tú mismo lo estás diciendo. Claro, yo lo estoy diciendo. Lo debió haber hecho el gobierno. Claro. Eso no es el TLC. No. Eso es el gobierno. Por eso. O sea, el TLC no es el culpable. No, pero sí. Yo estoy comentando de cómo se negoció. Por eso, nomás estoy platicando. El TLC no es el culpable. Yo estoy diciendo que la negociación... No, yo estoy diciendo que la negociación es parte de la política neoliberal, junto con otras medidas que implementó Salinas, de las reformas estructurales que dieron paso a la privatización de la economía, a la monopolización de la economía, al retiro del Estado para dejar toda la economía en manos de la mano invisible del mercado y la autorregulación de los mercados. No son cosas separadas, maestro Uruchurtu. El TLC es parte de un diseño de política macroeconómica que se deriva del consenso de Washington, que se implementó en México desde 1982 y con Salinas profundizó. Con el TLC, contra la reforma al artículo 27 constitucional y con la desincorporación, privatización corrupta de las empresas del Estado para llevar a una economía a favor de la mano invisible del mercado, que es Vamos a permitir al maestro Uruchurtu réplica. Si no ha terminado, vamos a dejarlo pero vamos a avanzar porque si no el tiempo se nos va a terminar. Yo creo que es muy importante que el auditorio conozca una cosa, porque aquí parecería que entró el TLC y se abrió la economía completamente. Y vámonos al campo. Uno de los sectores más protegidos durante el TLC en el calendario de desgravación fue el campo, y aquí el señor Víctor Suárez anduvo liderando el movimiento del campo no aguanta más, cuando en el cuarto para las 12 de los 15 años de desgravación de los últimos, entonces ahora sí se preocupan por el campo. ¿Por qué no empezaron con su movimiento desde el principio, sino únicamente ya al final, cuando se iba a terminar la desgravación, empezaron a presionar para la renegociación? Claro, porque yo estuve con usted en una plática. Que termine de hablar el maestro. Y bueno, desde los primeros días del TLC protestamos y no hubo 15 años de protección, sino desde los primeros días se permitió importaciones de maíz y trigo y sorgo por arriba de los Dejemos que termine el maestro Uruchurtu, Víctor. Es falso lo que dice maestro Uruchurtu. Ahí hay un calendario de desgravación en el tratado. Que no se cumplió. Un momento, Víctor. Entonces, ¿por qué no habla usted y termina ya toda la intervención? Usted interrumpió a Manuel. Perdón, yo le dije que terminara de hablar y usted fue el que no dejó. Para avanzar, el tema es sumamente importante, y yo creo que tenemos que respetar nuestras participaciones. Yo te pido, Víctor, que escuchemos al maestro Uruchurtu. Sabemos que son temas torales importantísimos, que también tenemos que conocer la otra parte. Nos hemos como abocado a denunciar que no ha crecido, pero tampoco conocemos bien a fondo lo que significa el TLC. Dejemos que termine el maestro Uruchurtu de dar su réplica que termine el maestro. Para avanzar, porque si no vamos a terminar. Sí, pero el maestro se va a quedar con su parte que tenía. Yo siempre quiero que termine él. Quería puntualizar simplemente que la política económica pues fue finalmente el cambio de política económica en los años 80, lo sabemos, pues fue precisamente quien llevó a cabo pues al final, ¿no?, la negociación, y creo que sí es parte, digamos, de esta fe ciega, digamos, en el mercado, sin hacer un análisis
digamos, a conciencia de estas diferencias estructurales que se mencionaron en muchos, en el ámbito académico, en el ámbito social, y que no se tomaron en cuenta. Entonces, en ese sentido, la negociación, claro que fue mal hecha, digamos, claro que había una fe ciega en la apertura como tal, sin considerar estas cuestiones de tipo estructural que pues al final terminaron agudizándose. Y entonces el TLCAN en ese sentido puede presentar a lo mejor algunas oportunidades, puede presentar, digamos, algunas ventanas, pero tras 25 años, como bien lo decía el maestro, tras 25 años los resultados no han sido los esperados, pero creo que es mucho más importante reconocer esa cuestión. Y del lado social, del lado de las organizaciones campesinas, se ha intentado, pues, ¿no?, que se vuelva, digamos, a tener una política social, ¿no?, una política de apoyo, de inversión, y muchas veces también, eso sí hay que decirlo, el mismo gobierno es el que pone esas barreras con respecto a esas oportunidades, ¿no? Que se Maestro pueden... Uruchurtu, el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá va a marcar el reloj de esta renegociación. No, lo está marcando la cuestión política. Yo coincido en que no debe ser una negociación a deprisa, y debe tomarse el tiempo que debe de tomarse. O sea, no podemos nosotros, por querer agotar un calendario y hacia fin de año o el año que entra, tratar de sacar un acuerdo o una modernización del acuerdo, renegociación, como sea, al vapor, porque si hay temas muy importantes, hay temas muy sensibles. Entonces, eso es lo que no es el déficit lo que lo está marcando los tiempos y los tiempos electorales. Pero la negociación debe tomarse el tiempo que deba de tomarse. Aunque Estados Unidos puso como punto fundamental eso, ¿no? Como punto fundamental. Ahora, también hay una cuestión, y lo vuelvo a repetir, no es la Biblia, y el TLC no es la panacea a los problemas del país. Yo creo que aquí hay que hacer mucho trabajo interno de muchas cosas, ¿sí? Y si en un momento dado el TLC se acaba, deciden no continuarlo, se acabó, y hay otros instrumentos y hay otras cosas que están ahí. Doctor Cor. Sí, yo creo que en el conjunto de las polémicas, de la tan controvertida forma de ver este conjunto de cuestiones muy coyunturales como es esta renegociación, pues tendríamos que poner, creo yo, de forma muy clara en la mesa dos cuestiones que, repito, tendrían que estar en la mente de los hoy negociadores. Es cierto que en su momento hubo una cantidad enorme de analistas a propósito de la imposibilidad de generar un instrumento de libre mercado entre economías que era obvio por los números, por los indicadores, por las estadísticas, que eran completamente asimétricas. Sin embargo, yo lo dije en la primera intervención, el grupo negociador de los tres países en 1991 llegaron con diferencias muy grandes, pero llegaron finalmente a la posibilidad de firmar un instrumento de libre mercado, tratando, ¿no?, de establecer cuáles podrían ser las ventajas para el consumidor de un lado estadounidense y para el consumidor mexicano. Habrá que recordar, y bueno, yo creo que aquí, salvo Manuel, pues todos los que vivimos en los años 80 y 70, incluso como estudiantes, pues habrá que recordar que nuestra muy precaria posibilidad de generar un mejor nivel de vida, pues estaba en la fayuca, ¿no? Y que además eso era tremendamente negativo para las industrias mexicanas que estaban protegidas, en fin, pero que era muy negativo. El Tratado de Libre Comercio, yo sí coincidiría aquí con el maestro Uruchurtu, no es el objetivo único y final de lo que debe de establecerse a través de una estrategia nacional de crecimiento y desarrollo. Me parece que es una herramienta más, y ese es el punto que debe estar en la mesa. Uno, habrá efectivamente que evaluar los pros y los contras de haber firmado un Tratado de Libre Comercio, no si estuvo bien o mal, o si se operó bien o mal. Se firmó, se ha mantenido en 25 años, y es cuáles son hoy las ventajas que tenemos de este instrumento que se firmó hace 25 años. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes en términos muy precarios, pero al final se han creado una serie de cadenas de valor muy específicas que han beneficiado, sí es cierto que a determinados sectores, no a todos, y que habría que ver hoy en esta negociación si se abre la oportunidad,
pues de integrar a muchos más actores justamente en una posición que viene el segundo punto que se debía estar en la mesa, con una situación de mucho más legitimidad de quienes están negociando en estos momentos. Es decir, una preocupación que yo tengo es que por estos tiempos políticos, pues la negociación se lleve bajo la lógica de ciertos intereses hasta de grupo y de poder en camino a las elecciones internas nuestras, y que no sea el interés de la nación que esté por encima del conjunto de todas las negociaciones que se hagan. Y eso yo sí llamaría al grupo negociador a que eso no lo perdieran de vista, independientemente de que ellos no se vayan a quedar. Y si no, la única forma de legitimar esa acción es que hablen a un gran consenso de la nación y ya con todos los instrumentos ya están y actores. llegando las dudas de nuestro auditorio, que finalmente son los que nos están escuchando, y quieren también participar y conocer hacia dónde vamos. Manuel Munguía, saludos a todos. En día es indiscutible que Estados Unidos perdería si se retirara del TLC. Hoy la economía de México representa el 7% de la economía estadounidense, mientras Canadá representa el 25% de la de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en los últimos 23 años el TLC, el crecimiento del Producto Interno Bruto en México ha sido mediocre, en promedio de 2% anual, y hay que tener en cuenta también que México perdería en la inversión extranjera, que se vería disminuida en una forma grave, pues México se recuperaría de este golpe de entre 5 a 7 años. José Moreno nos dice: lo que tenemos que hacer es exigir una consulta para la renegociación del TLC, para evitar que los salarios sigan bajos y los trabajadores sigamos siendo explotados. Esto ya lo hemos visto en años atrás y ya no creemos nada. No podemos permitir que todo lo que diga el tío Sam nos dirija. Tenemos que presionar. Ana Elena Fernández: antes del TLC estábamos mal, pero ahora estamos peor. Los industriales textiles y zapateras se perdieron. ¿Dónde está la industria agropecuaria? Se perdió la soberanía agroalimentaria. Todo lo compramos afuera: el pollo, la carne, el maíz. El Telecán ha perjudicado a México. Agustín Mondragón felicita a los invitados y recuerda a los radioescuchas que Carlos Salinas de Gortari hizo 63 reformas a la Constitución para que el TLC beneficiara a Estados Unidos, mientras que los gringos no cambiaron ni una ley sanitaria, que ahí es cuando no les conviene un producto se olvidan del convenio. También rápido doy lectura a las últimas llamadas. Bueno, respondamos tres llamadas que hicieron nuestro auditorio. Maestro Yo creo que hay que Urucho. tomar en cuenta, sobre todo ahorita que mencionan el calzado. A ver. Sí, ahí está China. China es otro agente en nuestra economía. Es otro agente que nos ha estado inundando de productos. ¿Sí? Así Entonces, ese es un efecto. Entonces, no todo viene, por eso digo, no todo es el Telecán, no todos los males de este país es el Telecán, como tampoco todas las bondades, sino hay otras cosas y hay otras variables que también hay que considerar. Entonces, por ejemplo, tenemos un déficit con China que no sé cuándo lo vamos a equiparar. Bueno, el de Estados Unidos es el triple que el que tiene con México. Pueden tomar la palabra. Sí. Bueno, tenemos ya pocos yo minutos quisiera y también, sí quisiera que ya todos participaran. con por respecto favor. a eso, yo creo que el error también que ha cometido las administraciones, aunque diga que no es lo único, pero entonces ¿por qué se concentra, digamos, o por qué se ha concentrado el comercio con Estados Unidos? O sea, se ha perdido el comercio con Asia, se ha perdido el comercio con Europa, y entonces la política, ¿no?, como se dice, se ha estado centrando precisamente de manera pues terca, ¿no?, con respecto A lo mejor es porque nuestra área de confort. bueno, Estados pero Unidos entonces estamos hablando es de... el país que tenemos junto. Entonces habría que ver también con los industriales y el empresariado también qué se está haciendo, porque al final de cuentas Estados Unidos es cruzar el río y no quieren aventurarse a cruzar el océano de un lado y del otro. Sí, pero me parece que es histórico, ¿no? Sí, y para coincidir con el maestro Uruchurtu, no es todo el problema del TLC. El problema es el neoliberalismo. El problema es el modelo neoliberal del cual el TLC es parte de. ¿Qué quiere decir esto? Que en México justamente no hay política de desarrollo, no hay política industrial, no hay política de desarrollo. La política es que no haya política, y el tema es que quien decida qué hacer en la economía del país sean los
grandes inversionistas. Los inversionistas solo buscan la maximización de su ganancia, sin ningún límite de la regulación del Estado y sin ningún límite de la participación social. Lo que tenemos son monopolios, concentración del ingreso, deterioro de los recursos naturales y esta situación de desorden social, de violencia desmedida. Entonces, lo que está mal, coincido con el maestro Uruchurtu, no es el Teles en sí, es el neoliberalismo. Y necesitamos cambiar el modelo neoliberal, el modelo librecambista, el modelo de dejar a los inversionistas las decisiones que competen al futuro y a la vida y al presente de la gente y de la economía, ha fracasado. Ya son 30 años. Es el momento de cambiar. Pero no vemos que este gobierno cambie. No solamente no cambia, sino piensa que todo está tan bien que quiere meter al petróleo en la renegociación del Telecán sin que se lo haya pedido Trump. Quiere meter al sector de telecomunicaciones sin que se lo haya pedido Trump. ¿Para qué? Para que si hay un cambio de gobierno en el 2018 sea más difícil revertir esas reformas neoliberales que se han decidido aquí. ¿Algo más aquí que quieran ustedes comentar para que yo el tiempo no nos coma? Uno, telecomunicaciones está en el tratado ya. Hay un capítulo de telecomunicaciones. Entonces eso ya está contemplado en el tratado actual. Y una cosa en la que sí voy a coincidir, y no tanto en el modelo liberal, pero cómo se han llevado en el modelo neoliberal, pero en lo que ha pasado. Y un ejemplo, lo que pasa con las minas, con los canadienses. Claro. ¿Sí? Eso es terrible, ¿sí? Se les da carta abierta a los canadienses aquí en México, sí, en el sector minero, y han hecho unas cosas terribles. Eso es un saqueo. Sí, es un saqueo, pero además del saqueo lo que hacen con la gente. ¿Sí? Entonces, es independiente del modelo liberal. Yo creo que hay que aplicar una ley efectiva. Correcto. ¿Sí? Y, si quiere, nacionalista, correcto, para defender precisamente los recursos y a la población de nuestro país. Sí, creo que al menos la política social tiene que tener un Estado pues mucho más inmiscuido en estas cuestiones de regulación económica, y coincido pues una serie digamos de políticas públicas, ¿no?, dirigidas al campo, dirigidas a la industria, dirigidas obviamente a todo el campo comercial, a la misma regulación digamos de los capitales también, que es una cuestión que está desregulada, y entonces hacer un cambio de modelo que tenga una participación mucho más importante desde el Estado. Yo no creo que a nadie nos convenga un nuevo levantamiento armado como el que vimos del ZLN, ¿no? No, y yo quisiera así añadir que en estos momentos, en las circunstancias actuales, el tener la oportunidad de poder hacer lecturas incluso de ejemplos en otros lugares sería muy conveniente. Efectivamente tendríamos que tender, o debería de tener una muy particular intención todo este conjunto de cuestiones, a diversificar nuestro mercado internacional. Esta concentración que ha sido histórica, Manuel, yo creo que el mismo Porfirio Díaz lo dijo en su momento, tan cerca, pobre México, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Me parece que ahí hay una serie de problemáticas que pudiéramos ver, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en el Tratado de Libre Comercio. El Brexit es una de estas cuestiones, lo mismo que está sucediendo a China. China sin Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y eso no lo ve Trump, por ahí otra serie de cuestiones. Es el triple del déficit que tiene con los chinos Estados Unidos sin Tratado de Libre Comercio. Entonces, me parece que hay una agenda más política que comercial, que técnica, pero creo que nos daría, pues, para estar aquí como si fuéramos una mesa de negociación, y eso que nada más somos puros mexicanos, ¿no? Exacto, y aquí entonces imagínate que tengamos a los americanos y a los canadienses. Bueno, aquí esto sería verdaderamente una bomba de tiempo. Es un conjunto de problemas que tendríamos que ponernos de acuerdo nosotros para efectivamente ir. Yo por eso digo la legitimidad de ese grupo negociador en donde los intereses de la nación deben estar por encima de cualquier interés de grupo. El tema está agotado el día de hoy, el tiempo se nos acabó. Yo les pido una conclusión muy breve, nada más voy a leer la última llamada de Pedro Marín. Dice: el problema es que se suma a la pulverización del campo, es el tema del cambio climático, que a la luz de los datos duros es sumamente cuestionable y se está identificando como una estrategia de las multinacionales para imponer los transgénicos, los bonos de carbono, la geoingeniería y los parques eólicos, sin mencionar las amnistías fiscales a las empresas de energía renovable. Un comentario muy breve, segundos para cada quien. El modelo TLC ha fracasado en México y en el mundo.
y tenemos que reflexionar y no caer en la falsa disyuntiva de proteccionismo o globalización neoliberal. Necesitamos otro tipo de globalización que permita la cooperación y la integración entre los pueblos, el respeto a los derechos humanos, el bienestar de la gente, el cuidado del planeta, y otra política interna que tenga como propósito la articulación de los sectores productivos para un mercado interno que está totalmente abandonado. Queremos buscar mercados en todo el mundo, pero tenemos en este país 70% de mexicanos que no tienen capacidad de consumo porque no tienen ingreso. Entonces tenemos que buscar otro modelo de desarrollo interno y otro modelo de cooperación con el Corro. Sí, me parece que hoy en la coyuntura de lo que significa la globalización, perdón por lo que voy a comentar, tendríamos que dejar las etiquetas. Hablar de estas cuestiones del neoliberalismo, me parece que eso también va en contra de poder llegar a una serie de ideas nuevas, innovadoras, que nos permita estar en un escenario completamente diferente. En algún momento alguien, no diré quién, dijo, pues ya está la globalización, subámonos al carro de la globalización. Y yo diría, no, espérate, hay que subirnos al carro de la globalización siempre y cuando sepamos a dónde va. Y entonces, y si no sabemos a dónde va, sí tener la capacidad de dirigir hacia dónde va, y me parece que una cuestión que es fundamental es la parte no solamente de los indicadores y de una serie de cuestiones que son las que nos preocupan, sino es lo humano. Hoy tenemos una gran cantidad de gentes que no han tenido acceso a ese conjunto de beneficios de la globalización, y nuestras capacidades tendrían que ser cómo negociamos para que haya una mayor oportunidad de que todas esas personas se integren a los beneficios que nos trae la globalización. Maestro Urucho. Sí, yo nuevamente, a manera de conclusión, quiero reiterar que al final de cuentas el TLC es un instrumento, hay mucho trabajo que hay que hacer aquí, ¿sí? Hay que tomar en cuenta muchas cosas e ir cambiando muchas cosas de lo que se ha estado haciendo para incorporar precisamente a las pymes, a sectores que han estado apartados, para que se pueda gozar de los beneficios. Si no hablemos de los beneficios del TLC, sino los beneficios de un crecimiento económico, que es un crecimiento que hemos estado pugnando por él durante muchos años y que no llegamos a él. Entonces yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que buscar, un verdadero crecimiento económico del país para que se logre un bienestar social a toda la sociedad o a la mayor cantidad de los miembros de esta sociedad. Eso sería lo mejor. Manuel, ya para cerrar contigo, muy breve, por favor. Pues a favor, digamos, desde el Barzón estamos a favor de una política equilibrada en términos del Estado, que regule, digamos, el mercado, y con una estrategia importante, una estrategia profunda que no, digamos, reincida, digamos, en esta creencia loca, ¿no?, en el mercado, y pues para que la mayoría de, digamos, de los sectores pues estén incluidos en él, ¿no? Pero eso sí, con una política muy regulada por parte del Estado, y para eso se necesita transformar la política económica. Pues muchas gracias. Esto pues nos llevó 23 años para poder hablar de, imagínense lo que representaba para Relieves. Lo que nos falta. Y lo que nos falta. Bien, pues agradecemos muchísimo la presencia del doctor Miguel Ángel Corro, quien es catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey, por habernos acompañado. Gracias. Doctor, gracias. También el maestro Gustavo Uruchurtu, catedrático de la UNAM, también estuvo con nosotros esta noche. También agradecemos a Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, ANEC, por estar con nosotros esta noche, y al maestro Manuel Ortega, asesor de la organización social El Barzón. Bien, pues en la producción Lénica Ávila, en la musicalización y reportaje Ángeles Medina, en la asistencia de producción y atención telefónica Gabriela Pérez, en la edición de notas y controles técnicos Raúl Núñez, en el guión y voz Aida Aguilar. Buenas noches, nos vamos. Relieves.